Pues lo voy a poner todavía. Sí, debe ser por lo que habíamos dicho que sale con un montón de formatos. ¿Se acuerdan que eso sí lo habíamos visto? Entonces quiere tener plano el texto. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo planábamos el texto? Lo pegábamos en un bloque de notas y después lo copiamos y lo pegábamos nuevamente. Entonces de esa manera le quitamos todo ese formato y todo ese código aquí. Para salir ya viene una Listo. Bien, pasamos al siguiente tema. Esa era la pregunta que nos faltaba. ¿Sí? Ahora, una pregunta que me hicieron varias veces ayer. ¿Cómo hacer para que haya un bloque? ¿Cómo hacer para que haya una evaluación donde funcione aleatoriedad? ¿Sí? O sea, que funcione, que yo tenga un montón de preguntas y me traiga aleatoriamente unas de ellas. Habíamos visto la vez pasada, si tengo 8 preguntas, que las 8 preguntas salgan en desorden. Pero yo puedo hacer un diseño de 20 preguntas y decirle al programa que solamente envíe 5 de ellas. ¿Sí? De esas 20, sí. De esas 20 elija aleatoriamente 5. Y a cada estudiante le va dando un paquete de 5 en órdenes diferentes. Sí, no que salgan las 20. A cada estudiante le salen 5 aleatoriamente. ¿Sí? Y la otra pregunta era, ¿cómo hacer para que yo ponga un texto de referencia o una imagen de referencia y que las siguientes preguntas tengan que ver con ese bloque de Contextualizar. ¿Sí? Con esa contextualización. Entonces eso es lo que vamos a ver en este momento. Voy a mostrarles primero el resultado para que se antojen. Esa prueba no está activa. Así. Esta prueba se llama probando bloques de preguntas. Voy a decirle previsualice el cuestionario. Y yo, como les decía alguna vez, no acostumbro, digamos, a ponerme a diseñar una prueba completa, sino pues hago textos de, digamos, unas pruebas, ¿sí? De referencia. Entonces aquí ustedes ven que al principio, al inicio, aparece biología. Significa que hice un bloque de preguntas de biología, o que voy a hacer un texto con referencia a preguntas de biología. Entonces hago un texto allí, copio y pego varias veces la misma frase, y dentro del texto de la pregunta puse pues unas preguntas que decían 2, pues la segunda. Entonces se supone que acá, como voy a hacer la prueba de cómo va a funcionar, pues yo le digo, la que diga segunda pues es la respuesta, ¿cierto? Eso lo estoy haciendo con propósitos más para mirar cómo funciona, ¿sí? O sea, no me interesa en este momento es una evaluación como tal de conocimiento, sino solamente de cómo está funcionando la herramienta. Dale un momento, que es que esta parte es complicada. ¿Listo? Entonces, hay un texto, hay una pregunta. Fíjense que acá no empezó por la pregunta 1, sino está diciendo pregunta 2 y pregunta 3. ¿Por qué? Porque yo generé un bloque de 3 preguntas y le dije, aleatoriamente tome 2 de ellas. Hubiera podido traer la 3 y la 1, la 2 y la 1, la 1 y la 3, o la 3 y la 1, ¿sí? O sea, él puede cambiar los órdenes independientemente, ¿sí? Entonces, en este caso me trajo la 2 y la 3, la 1 no la trajo. Acá, la segunda pregunta aleatoria que trajo fue la del banco de preguntas, trajo la 3. La respuesta es esta. Yo le digo siguiente. Ahora viene un texto de física, ¿sí? El segundo bloque. Entonces, preguntas desde física. ¿Cuál sería la respuesta? Pues ya la puse así. Pregunta 2 de física. Fíjense que en la anterior, la de biología, era la 2 y la 3. En esta trajo la 3 y la 2, ¿sí? Y un bloque aleatorio. Siguiente. Y al final me trae un texto de química, ¿sí? El tercer bloque, donde le dije solamente traiga una pregunta. De un bloque de 3 preguntas también.
Bueno, acá está como estábamos haciendo ahorita pruebas, entonces por eso quedó allí metido. Investigación, producción de conocimientos, ciencias. Listo. Aquí no me dio cuál fue la evaluación, no sé por qué, seguramente dentro de los parámetros que desactivé no quedó nada. Bueno, aquí no me dijo cuánto fue mi evaluación. ¿Listo? Esa fue el bloque aleatorio. ¿Listo? ¿Quedó claro cómo era la dinámica didáctica? ¿Sí? Bien, ahora miremos cómo va a funcionar esto. Entonces, para funcionar, yo entré aquí, estando en mi curso, aquí en ajustes aparece algo que se llama banco de preguntas. Banco de preguntas. El banco de preguntas, el valor por defecto, o sea, el nombre por defecto del banco de preguntas, el sistema está tomando el código que nosotros le dimos a nuestro curso. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver aquí, par 51414 el nombre de usuario de ustedes, 2011-010, y aparece un número entre paréntesis. Ese número entre paréntesis es el número de preguntas que ustedes han diseñado. ¿Sí? Es decir, todas las preguntas que ustedes han diseñado han ido a un banco de preguntas. Y ese banco de preguntas tiene un nombre. Ese nombre es ese. ¿Vale? Ahora, yo quiero generar un conjunto de preguntas. Aquí no me está apareciendo. El profe, no importa la semana en que uno las cree, si está por la semana aparece. No, todas las manda. Todas. Ustedes aquí en banco de preguntas, en la parte izquierda, ven unas que dicen categorías. Cuando ustedes pican categorías, allí les aparecen otras opciones. Este bloque yo creo que lo hice en otro curso. De pronto en el teléfono. ¿En dónde estoy ubicado? Ah, sí, acá está. Categorías. ¿Sí? ¿Categorías? Sí. Entonces, yo aquí tengo, a ustedes solo les aparece valor por defecto para prueba. Pero a mí me aparecen unas bancos de preguntas específicas. ¿Sí? Entonces, yo creé 3 categorías nuevas. Una que se llamaba las de biología, otra las de física y otra las de química. ¿Sí? Lo hice de manera de ejemplo. Entonces, en la parte inferior, en este de categorías, ustedes pueden crear un nombre de categoría, el nombre que quieren. ¿Sí? Un nombre que ustedes tengan muy claro para crear. Entonces, en el caso mío, yo había creado las de biología, las de física, las de químicas, puedo poner aquí las de matemáticas. ¿Sí? Esto lo puedo dejar vacío, acuérdense que si no hay asterisco no tengo que llenarlo. Acá hay una categoría padre, significa que en donde quiero crear, o sea, yo puedo generar de alguna manera carpetas de categorías. Entonces puede ser las de química. Entonces puedo poner unas categorías que se llamen las orgánicas y las inorgánicas. Y ambas pertenecen a las de química. ¿Sí? O sea, yo puedo crear subcategorías. Entonces, en este caso, pues yo las puedo crear aquí. Y añado la categoría. Entonces, aquí ustedes van a ver que aparece ya el valor por defecto y aparece el nombre que ustedes hayan creado. A mí me aparece, las matemáticas aquí no me ha aparecido el último porque él los organiza alfabéticamente, me imagino. Y aparece un número. ¿Se acuerdan que les dije que el paréntesis es un número? Acá me aparece 0. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna pregunta en esta categoría. De las otras tengo ya 3.
¿Sí? Allí, una vez dentro de cada una de ellas, si digamos yo quisiera crear una nueva de matemáticas, si yo pico el nombre, me dices que si yo quiero cambiar el nombre de esa categoría. No es lo que yo quiero. Entonces me vuelvo a categorías. Yo lo que quiero es crear preguntas dentro de esa categoría. Entonces yo no pico en el nombre, sino que pico la manito con el lápiz para pintar. O sea, me hace quedar mal esto. A crear un nuevo, y vamos a ver. Va a crear preguntas. Me voy a preguntas, no a categorías, ya creé la categoría, ahora me voy a preguntas. Creo una nueva pregunta, pero antes me aseguro. Bueno, yo puedo crearla. Acá en seleccionar categoría, yo tengo que seleccionar en qué categoría quiero que aparezca la pregunta. ¿Sí? Si yo la creo aquí, me va a salir por defecto en la general. ¿Sí? Pero si yo quiero que me salga en una categoría especial, yo pico la categoría. Mire que no me sale ninguna pregunta porque ninguna pregunta he dejado. Si yo pico las de física, me aparecen las 10 preguntas que creé en física. ¿Sí? Me aparece el nombre de las preguntas. Entonces yo quiero crear una de matemáticas. No aparece ninguna, crear nueva pregunta. Y el proceso es igual a como ustedes los están haciendo. ¿Sí? Si ustedes quieren colocar, si ya hay preguntas creadas, eso dentro del banco. ¿Sí? Ustedes pueden coger una pregunta determinada. Claro, aquí cuando yo estoy poniendo valor por defecto, miren que me aparecen todas. Acá ustedes alcanzan a ver física, pregunta 2 de química, B, o sea, de biología. ¿Sí? Pregunta 2 de física, pregunta 2 de química. ¿Por qué? Porque me las está organizando en un orden alfabético. ¿Cierto? Por eso uno me aparece al final. La última es de física. ¿Cómo? De acuerdo al número. La F, por orden alfabético. Todas se llaman de la misma manera. Pregunta 3, pregunta 10, pregunta 10, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 1. Entonces primero aparece biología, después química, después física. ¿Sí? Acá están... Ahí no está en orden alfabético. Sí, no, acá la D. O sea que la Oh, en orden dice de pregunta creación. 1, 1. Luego biología y debería ser luego de física, no de química. Sí, no hay ni idea. Bueno, pero si yo quiero cambiar la categoría, miramos a ver. ¿Alfabético no? La 1, hay 3 de 1. La primera es de biología. La segunda es de química y la Q no está antes de la R. Dice física, la última. Sí. Mira allí, mira la última. Disculpenme que a veces me pierdo acá. Yo puedo seleccionar una pregunta. Yo puedo seleccionar una pregunta o un grupo de preguntas y aquí en la parte de abajo, con las seleccionadas, envíenlas a un tipo a una categoría en especial. ¿Sí? Entonces yo, a unas preguntas que yo ya haya creado, las puedo mandar a una categoría en particular. ¿Sí? Entonces digamos, esta 2 de química, ¿Usted le puede mandar a la de matemáticas? a la de matemáticas, las moverá. Entonces cuando voy a matemáticas, aparece la pregunta 2 que fue la que moví. ¿Sí? No sé si quedó claro aquí. ¿No mucho? No. Va a retomar. Ana, ¿usted tiene la asistencia? Entonces, nosotros no empezamos. Ojo. Nosotros la vez pasada lo que habíamos hecho fue empezar a diseñar una prueba de desempeño, ¿cierto? Entonces, estábamos en nuestra lista general de cosas y elegimos crear un nuevo cuestionario. En este caso, no vamos a crear el cuestionario, vamos a crear las preguntas.
Después ya miraremos si las preguntas las usamos para una prueba o para otra, o en ambas. Lo podemos usar varias veces una misma pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos al banco de preguntas. ¿Cómo entramos al banco de preguntas? Ahí en la parte izquierda, en ajustes, la última opción es un desplegable. ¿Se acuerdan lo del triangulito que veíamos aquí? Y en el triangulito aparecen 4 opciones: preguntas, categoría, importar y exportar. Entonces, lo primero que hacemos es, si nosotros queremos crear categorías, las creamos. Si no, podemos empezar a crear las preguntas y él las va a crear como un banco general de ese curso. ¿Sí? Si posteriormente nosotros queremos crear categorías, creamos la categoría, seleccionamos las preguntas y las enviamos a esa categoría. ¿Listo? Entonces, lo primero que necesitamos es, lo que podríamos necesitar aquí es las categorías, crear un nivel de categorías. Nosotros dijimos que podíamos tener la categoría general, categorías específicas o subcategorías. ¿Sí? ¿Cuántos niveles puedo? No sé. Yo sé que por lo menos 3. El general, el específico y dentro del específico generar opciones. ¿Sí? ¿Vale? Hasta allí está claro. Categoría. Y lo otro es crear preguntas. Las preguntas sí sabemos cómo crearlas. Nosotros en banco de preguntas vamos al link preguntas directamente y en link preguntas podemos crear nuevas preguntas. Ese crear nueva pregunta funciona de la misma manera que lo hemos venido haciendo. ¿Sí? Aplicamos allí y nos aparecen las opciones que nosotros ya conocemos. Hay un tipo de pregunta que no es pregunta, ¿sí? Que vendría siendo el equivalente al bloque que nosotros hicimos de texto, ¿sí? Que es la última opción, la que es de descripción. O sea, esa descripción no es una pregunta como tal, pero yo la puedo intercalar con preguntas. ¿Sí? En el bloque que vimos de examen, que les estaba mostrando hace un momento, había un texto de referencia y unas preguntas asociadas a ese texto. Ese texto de referencia es el que se pone allí en descripción. Es decir, no tiene una nota. El estudiante no tiene que hacer nada interactivo con ello más allá del leer. ¿Sí? Allí es donde podríamos hacer las preguntas. Ahí es donde se pueden colocar los textos de comprensión. De comprensión, allí es donde se puede poner una gráfica. En la gráfica tal, haga tal interpretación. Y yo puedo traer un aleatorio de preguntas, que es lo que vamos a ver a continuación, y decirle, diseñar, digamos, para una categoría especial, crearle una categoría especial a ese gráfico, ¿sí? O a esa descripción. Entonces yo le digo, basado en la lectura, pongo un fragmento del Quijote, le hago una pregunta sobre Sancho Panza, otra sobre el Quijote y otra sobre Rocinante. Y le digo, aleatoriamente tráigame 2 de esas preguntas. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál puede traer la del Quijote y la de ¿Uno las puede Rocinante? amarrar las preguntas a la descripción? Sí, que eso es lo que vamos a ver. ¿Listo? Y si no es tan aleatoria, entonces ya luego le puede confundir. Sí, no. Por eso podemos crear ya. definiciones. Completar cuadros aquí trae, Completar cuadros, ¿qué es? un cuadro, digamos, Como- como poner a los pelados a llenar, que llena acá el ¿Cómo cuadro. está, Boris? Un cuadro. De pronto así, yo... Ah, ¿Dónde no está el sé. cuadro? No sé. Boris, mira esto. Sí, ya lo entiendo. No sé. Ahí tocaría desplegables. Sí, no, que es que diagramar eso se vuelve complicado. Pero uno sí puede hacer una gráfica de Espera, descripción. es que se me pierde la clase general. Sí, por esas preguntas específicas las dejamos para así. Listo. Hasta allí, dudas. Listo, regálenme una. Hasta allí preguntas. Completa. ¿Ninguna? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para crear esos bloques? Voy a crear un nuevo cuestionario, entonces. Voy a crear una nueva prueba. Gráfico. Activar edición. Agregar una actividad. Un cuestionario. Fíjense que es lo mismo que hemos venido haciendo. Prueba del 22 de octubre. Bueno, aquí no le voy a cambiar ninguna opción.
guardar cambios y regresar al curso. ¿Listo? Y voy a editar esa prueba. Entonces, allí arrancamos tal cual, igualito a como veníamos haciendo. Ahora le decimos, yo quiero agregar una pregunta. ¿Sí? Si le decimos agregar una pregunta es lo que venimos haciendo. ¿Sí? Entonces le decimos no es lo que yo quiero. Puedo agregar una pregunta aleatoria. Y esa pregunta aleatoria yo la puedo traer de todo el bloque general, o lo puedo traer de alguna de las categorías específicas que tenga allí. ¿Sí? Aquí no me está buscando todo el paquete que estaba en el otro porque tengo dos cursos abiertos. Pero aquí hay unas preguntas anidadas y si ustedes ven en sus opciones, les va a aparecer la categoría que crearon hace un momento. ¿Sí? Es decir, ustedes pueden crear cuantas categorías quieran y pueden decirle, yo quiero que me traiga una de esta categoría. ¿Sí? Entonces yo le digo, aquí agregar una pregunta aleatoria. Yo le digo, tráigame la de aquí. Agregar pregunta aleatoria. Entonces, él llega y me dice, me informa. Ojo, aquí va a haber una pregunta aleatoria y me pone el simbolito de El dado. del dado, ¿cierto? Y me dice, aquí me va a traer una opción de entre 12 preguntas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este banco de preguntas o en esta opción específica tengo 4. esas 12 preguntas de esa sola. Y yo puedo seguir creando preguntas aleatorias. Entonces yo quiero que me traigan otra pregunta aleatoria desde aquí, agregar pregunta aleatoria. Y entonces me va diciendo, la pregunta 1 me trae aleatoriamente de estas, la pregunta 2 me trae otra pregunta aleatoria de estas. Yo tengo un banco de 20 preguntas y le puedo poner 5 preguntas que me traigan aleatoriamente de ese banco de preguntas. O sea que si yo va guardando las pruebas, ¿cómo decir? No puedes poner preguntas y ahí quedan en el banco de preguntas. Quedan en el banco de preguntas. Usted las puede volver a traer. O sea, si el estudiante estuvo de buenas y le salió el maño afuera, pues muy de buenas. ¿Sí? Bueno, la idea es crear bancos de preguntas, pues, suficientemente amplios. Ahora, yo puedo crear, ¿cómo hacer para que haya un texto de referencia? Entonces yo le digo, agregar una pregunta, le digo, esa pregunta va a ser un tipo de descripción siguiente y solo está el planteamiento de la pregunta. Y acá fue donde yo puse cualquier texto. ¿Sí? Y le dije guardar. Entonces aquí me aparece esta opción. Yo puedo mover esta pregunta para que me aparezca al inicio de ese bloque con estas flechitas. ¿Sí? Entonces la pregunta 1 va a ser el texto de referencia y basado en ese texto de referencia se hace la pregunta 2 y la pregunta 3. ¿Sí? Entonces de esa manera yo puedo organizar las cosas. Lo otro que veíamos en nuestra simulación, preguntas anidadas. Lo otro que nosotros veíamos aquí en esta prueba
es que en la página 1 había preguntas de biología, en la página 2 habían de física y en la página 3 habían de química, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le digo yo al computador cuántas preguntas y qué preguntas quiero que aparezcan aquí? Entonces, si nosotros vemos nuestro editor, lo que estábamos editando acá, aquí aparece en la parte de arriba página 1 y en la página 1 aparece todo este marco grisecito donde aparece el texto de referencia, la pregunta 1 de esta parte, la pregunta 2 de esta parte y lo que yo quiero que aparezca en la siguiente página lo puedo empezar a generar aquí, ¿sí? Si ustedes consideran que alguna pregunta en particular la quieren pasar a la siguiente página, si es la última pregunta ustedes la mueven y en la página 1 aparecería solo esto y en la página 2 esto, ¿sí? Cuando yo diseñé esta prueba de aquí, yo le dije en la pregunta, en la página 1, muéstreme al principio la página de referencia, o el texto de referencia, perdón, y haga 2 preguntas, ¿sí? Cuando paso a la siguiente, ya me muestra lo que yo quiero que aparezca en la página 2. O sea, yo puedo organizar el orden, ¿sí? Si le voy a hacer a un estudiante varias preguntas alrededor de una misma texto de referencia o un mismo gráfico de referencia, lo pongo en una misma página y todas las preguntas a continuación en ella misma. ¿Por qué? Porque si se devuelve y se adelanta, puedo generarle conflictos al computador y puedo generar conflictos de entendimiento del estudiante y hacer que la prueba esté mal diseñada. O sea, inducir al error. Acuérdense que entre menos clics de páginas haga para el estudiante, mejor, ¿sí? Aunque no dejemos tampoco en una misma página muchísimas cosas, porque también puedo generar conflictos. ¿Listo? ¿Quedó claro cómo hacemos este tipo de cosas? ¿O más o menos? Bien, muchas cosas, sí, o sea, aquí ya empieza a moverse. Las de referencia no se mueven con la aleatoriedad. Ah, bueno, ojo. Acá me hacen una pregunta interesante. Momento. Cuando estoy haciendo esto por páginas, cuando diseño la prueba, no puedo ponerle aleatoriedad a las preguntas. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos la prueba al principio, cuando la creamos, le decíamos que podíamos poner aleatorio en las preguntas? Si yo lo voy a hacer de esa manera, no le puedo poner que ponga aleatorio a las preguntas, porque entonces el orden que estoy poniendo acá no me va a servir para nada. ¿Sí? Yo le puedo decir, reorganice las respuestas. Eso, ¿se acuerdan que estaba aparte? Una, reorganice baraje las preguntas y en otra, baraje las respuestas. Yo le puedo decir, baraje las respuestas, ese sí lo dejo activo. Pero baraje las preguntas no. Porque o si no, entonces el bloque es probable que me lo mande a un sitio donde no corresponde. Entonces, decir, hacerle preguntas al estudiante sobre textos que no corresponden a él y que no necesariamente le van a salir al principio. ¿Sí? Pero si puedo unir 2 preguntas parecidas. No le entiendo la pregunta. Por ejemplo, estoy tratando de hacer, tengo como 14 páginas. Estoy tratando de unir 2 páginas para colocarle el texto descriptivo. Ah, claro, usted puede moverlo, pero tiene que desactivarle la opción de mezcla al inicio cuando creó o entrar a los ajustes y la configuración de esa prueba para quitarle la aleatoriedad a las preguntas. ¿Sí? Ojo con eso. Así estaría viendo aleatoriamente las preguntas de un bloque. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta, ahí es cuando empieza uno a patinar qué es lo que debo activar y qué es lo que debo desactivar. ¿Sí? Hay que pensarlo muy bien, porque estos aparatos le prestan a uno una cantidad de opciones y uno dentro de esas opciones puede estar embarrando. ¿Sí? Como lo que ocurrió con la prueba ahorita, no la puede editar porque cometí el error de dejarla bien. ¿Listo? Bien, vamos a terminar entonces con cómo copiar preguntas o cómo exportarlas, llevarlas en un archivo y después importarlas. ¿Sí? En mi curso, entra por favor al curso mío. En el curso donde ustedes están como estudiantes,
Voy a activar una carpeta que se llama ejemplo de pregunta anidada. Resulta que todo lo que estuvimos haciendo hoy ustedes lo hubieran podido copiar y pegar. Aquí en el segundo hay uno que se llama ejemplo de pregunta anidada. Y hay un archivo que aparece aquí, preguntas anidadas XML. ¿Cómo? Si de pronto no les aparece, tienen que volver a picar aquí esta opción porque de pronto entraron muy rápido y yo no había activado la carpeta cuando ustedes entraron. Entonces, ejemplo de pregunta anidada, preguntas anidadas. Ese archivo ustedes lo pueden descargar, ¿sí? Le dan guardar archivo y ese es un archivo como decir un archivo de Word, un archivo de PDF, ¿sí? ¿Qué contiene ese archivo? Ese archivo es un paquete donde están las preguntas que yo diseñé en una prueba específica. ¿Sí? No sé cómo funciona, o sea, lo probé con exámenes donde yo hice las preguntas dentro del examen. No he probado cuando hay aleatoriedad, no lo he hecho, ¿sí? Pero, digamos, de una prueba que tiene un banco de preguntas fijo, de ese yo lo logré exportar y lo volví a importar en otra prueba, ¿sí? En un curso diferente. Yo diseñé una prueba y la moví al de Ivonne y funcionó perfecto. Están en mi carpeta. En mi curso entran a... En el tema 2 se llama ejemplo de ventana anidada y allí solo hay un archivo. Entonces cuando ustedes lo pican, les pregunta esto. Claro, si nosotros le decimos abrir como XML editor, nos aparece un código de ingeniero, ¿sí? Pero eso no es lo que nos interesa, o sea, lo que hay allí adentro, eso dejémoselo a los ingenieros de sistemas. A nosotros lo que nos interesa es saber que allí podemos llevar una prueba de un lugar a otro, ¿sí? O enviarlo por correo. Entonces nosotros no le vamos a decir abrir, sino que le vamos a decir guardar. Entonces yo voy a guardar este archivo en el disco duro. Entonces aquí yo le pregunto dónde fue que lo guardó y ese archivito yo le digo lo guardo y ese archivo yo lo puedo subir en el curso de cada uno de ustedes. Eso sí, pues tienen que saber dónde lo guardan. ¿Se acuerdan que eso ahí tiene su complique? Voy a... ¿Puedo guardar el no lo aceptar? No dijo. Y ahora yo puedo ir a mi curso, voy a banco de preguntas y le puedo decir importar, ¿sí? Le puedo decir importar prueba. El banco de preguntas, ¿se acuerdan que había 4 ítems? Banco de preguntas, importar. Uno, crear preguntas. Otro, categorías. El tercero se llama importar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, creamos un archivo en otro curso y lo vamos a importar. Entonces podrían descargar el archivo que yo les digo. Y aquí me pregunta en qué formato está. Profe, cuando yo estoy en una página, digamos así, yo lo examen y me sirve, si lo descargué, ¿cómo lo guardo? Ahora vamos a ver eso. Primero vamos a importar. ¿Sí? Allí, importar. En importar me va a salir estas opciones.
Primero tenemos que saber qué tipo de formato es. Cuando nosotros traemos un archivo de un formato determinado, allí se vuelve importante decir qué tipo de formato es. Me salen todas estas opciones. Blackboard versión 6.6 más, formato Learwise, Icon, palabra perdida, formato GIF, Moodle XML, formato WebCD, respuestas incrustadas, vista de imagen. ¿Cómo saber cuál es cuál? No sé. ¿Sí? En teoría, cuando ustedes le pasan un archivo, también tienen que decirle qué tipo de archivo es. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que preguntar de dónde me está pasando esta información. ¿Sí? Si yo los creé desde Blackboard, pues muy seguramente pruebo alguna de las dos primeras. ¿Sí? En este caso, yo cuando creé el archivo, yo le dije que era un formato Moodle XML. ¿Sí? Cuando yo lo creé como XML. Entonces yo les voy a decir, póngale formato XML y yo sé que funciona, porque yo lo creé hoy y me acuerdo que fue XML. Pero ahí salía. Claro, aparece el apellido, pero es que más de un formato puede traer el mismo apellido. Es la manera en que lo interpreta. ¿Sí? Yo sé que él decía XML, pero había más opciones. ¿Qué pasó? ¿Está cansado? Para que sepa cumplir derecho, la guarda de todo. ¿Cumplir derecho? ¿Dónde está? No, guardar enlace como y en mis documentos. Porque Mozilla no lo descarga. Aquí sí. Por Google Plus también se descarga. ¿No? Lo descarga, pero no deja guardar. ¿No le deja guardar? Tengo que seleccionar un archivo. Bien. ¿Dónde lo guardas? Y aquí le dicen ustedes importar un archivo. En la parte de abajo aparece seleccionar qué tipo de archivo necesitan. Ustedes le dan clic aquí y suben el archivo. Aquí hay problemas de que no lo deja descargar o algo así, entonces en su casa no sucede eso. No, mi casa tampoco Por Explorer, descarga por Explorer porque por ¿No está dejando? Yo lo hice por Mozilla, no le cumplí derecho. Y a mí me dejó. pero ahí es muy complicado si tienen desarrollados. Selecciono un archivo, subir un archivo, adjunto, entonces yo busco mi archivo, yo sé dónde lo guardé, aquí preguntas anidadas, abrir, subir este archivo, importar. Me dicen, analizando preguntas del archivo de importación, importando una pregunta del archivo. Resulta que en ese archivo solo hay una pregunta. ¿Cuál? La que hicimos hoy como ejercicio. Pero podríamos generar más archivos. Hay que ponerle un nombre ahí, profe, cuando No. Boris, yo digo que lo guarde, que lo guarde el archivo, lo guardado. Ya ahí, Botón derecho, guardar como. Guardar como. Guardar enlace como. Guardar enlace como. En guardar enlace como. Y ahí sí le dice dónde lo quieres guardar. Ahí le importar. ¿Listos? Hay que recordar. Bien, ahora. Hay que importar. Importar es ese archivo. ¿No? ¿No pena? Le pongo subir archivo. Listo. La otra opción es exportar. ¿Sí? Es decir, para exportar, yo puedo exportar mi banco de preguntas o exportar una prueba. Yo exporté una prueba. Acá estamos parados en el banco de preguntas. Yo le digo exportar
Y en exportar es aún más fácil. En exportar me dice, ¿en qué formato desean exportar? No he hecho muchas pruebas. Están muy ruidosos ustedes hoy. Esta sala definitivamente no. Mucha información. Aquí. No, yo sé que es mucha información y muy técnica. Eso sí, lo tengo claro. Aquí, formato de archivo. Entonces nos pregunta, ¿en qué formato lo quieren guardar? No he hecho muchas pruebas. Yo hice la prueba con el ejercicio de la etiqueta y lo guardé en formato Moodle XML, que era uno de los formatos que al otro lado me dejó importar. Allí habían diferentes tipos de preguntas, ¿sí? Las que probamos la vez pasada, el gráfico, todo. Lo empaqueté en Moodle XML, lo exporté y después fui a otro curso y lo importé y funcionó perfectamente, ¿sí? Entonces allí yo le doy, quiero exportar en formato Moodle XML. ¿Qué quiero exportar? Yo puedo decirle, expórteme todo el paquete o expórteme solamente una categoría. ¿Sí? Si ustedes quisieran guardarlo por categorías y después al otro lado traerlo por categorías, también lo podrían hacer. ¿Sí? Entonces ustedes pueden decirle qué categoría quieren exportar y exportan preguntas y ya les genera un archivo XML que es el que después se empaquetan en otra parte. ¿Pero dónde está? ¿Dónde queda? Pero eso ya es configuración del computador. Mire, guardar archivo. Pero es por el computador. ¿Sí? Yo aquí, O sea, es que estos los bloquean y hay un montón de vainas. yo importé el archivo que tenía y me queda así. Importar. Esta unidad. Digo solamente importar. ¿Sí? Y ya queda. ¿Ya? ¿Continuar? ¿Dónde está? Veremos ahora. Pregunta unidades. Fue la categoría que yo obtengo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a exportar el archivo que hicimos de la etiqueta la vez pasada, el banco de preguntas. Y ustedes van a intentar importarlo dentro de su propio curso. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? En la misma carpeta que estuvimos trabajando. Ustedes van a importar, yo voy a exportar. ¿Listo? Entonces voy a decirle exportar en formato Moodle XML. Voy a exportar 14 preguntas. Exportar preguntas. Voy a guardar el archivo. Con este archivo. Y en mis documentos descargas voy a llamarlo 14 preguntas. Y acá hay un ejemplo de pregunta negada. Listo, en teoría ya les debe aparecer a ustedes. En mi curso,
en el tema 2, en ejemplo de pregunta anidada, Ya está, aparece, ya aparece. lo que dice 14 preguntas. Ya aparece. Entonces, le dan descargar a este archivo. Botón derecho, guardar enlace como. ¿Sí? Guardar enlace como. Y ahí les preguntan dónde lo desean guardar. La recomendación, guárdenla en mis documentos. Si trajeron memoria, pues pueden guardarla en su memoria. 14 preguntas. En el mío, en el tema 2. En la carpeta preguntas anidadas. Importar. Luego se van al de cada uno. Sí, va a subir a cada uno. Luego se van al curso de cada uno de ustedes. Recuerden que lo están importando al curso de ustedes. O sea, ahí le están dando guardar. Guardarlo en el disco duro de su y ahora se van al curso de ustedes y le dan que importar esa Ya listo. Ahora, ustedes se van a su curso, Listo. van a banco de preguntas Listo. y en banco de preguntas le dan a importar. Listo. Le dicen qué formato. Yo les dije, X. Moodle XML. Ya está. Después que yo lo creé. ¿Sí? Y le dicen ustedes importar en qué categoría. ¿Sí? Ustedes pueden crear una categoría si quieren para guardar las preguntas de voz. Como ustedes lo prefieran. Seleccionan un archivo. Ustedes seleccionan las 14 preguntas. El archivo 14 preguntas y suben este archivo. Seleccionan el archivo. Y le dan importar. Y allí les aparecen todas las preguntas Luego que continuar. hemos estado trabajando aquí. Luego continuar Sí. para todos. Pero aquí les aparecen todas las preguntas, ¿no? Miren, las 14 preguntas. Una por una. Ustedes conocen todas ellas. Porque todas las hemos demasiado. Dale a continuar y te aparece así. Si la dan aquí, les genera despertando. Y allí aparece la. ¿No le parece que das por usted? Sí. Por cada uno, ven, mira el también. Cada uno. Derecho de autor. Derechos de autor. Derecho de autor. ¿Sí? Allí aparecen el detrás de cámara de todas las preguntas que hemos estado trabajando. Hay una pregunta nueva. ¿No están por orden alfabético? No. Está como en orden de prueba, ¿no? Mira, están agrupadas por tipo de prueba, ¿no? Aquí, si yo la quiero por pregunta, pues la selecciono por pregunta, o si la quiero por nombre de apellido, por pregunta, no. Hay un tipo de pregunta que se me olvidó, no es muy difícil, que se llama ordenamiento. Ordenamiento. Vamos a crear esa pregunta rápidamente. ¿No han terminado lo otro? Cuando soy hablando que pienso que ya Tiene así. Allá, para acá, allá.
Sí, ya. Y ahí queda su. Todas las preguntas que yo creo que haya dentro. Si lo pueden usar. Ordenamiento formal, Boris. ¿Cómo se puede ordenamiento? ¿Cómo se puede ordenamiento? Nueva pregunta, ordenamiento. ¿Los de ordenamiento cuáles son, Boris? A ver si veo por aquí. De menor a mayor, así. Bueno, pero el proceso. Con 11 opciones de tareas para 11 puntos. Las revisamos, estaban bien las 11 y daban 9. ¿Ordenamiento ya? ¿Listo? Bueno, este es un curso de... no es mío, es de Ivonne, pero Ivonne encontró la herramienta. Y entonces, pues, como estaba haciendo era pruebas de importación y exportación con el curso de Ivonne, entonces allí está el tipo de ordenamiento. El ordenamiento lo que hace es lo siguiente: él aleatoriamente coloca esto aquí en cualquier orden, y lo que tiene que hacer el estudiante es determinar cuál es el orden correcto de los elementos. Uno es el que define cuál es el orden. De menor a mayor a mayor. ¿Sí? Entonces acá, si uno le dice que primero va 4 décimos, después 1/3 y después 3 octavos, por decir algo, ¿sí? Entonces uno es el que define el orden allí. Yo tengo un problema ahí con el texto, el tamaño del texto largo se encima uno del otro. ¿Cuál? En esa herramienta, en ese tipo de preguntas. Uno sobre la otra. Se pegan cuando el texto es muy largo, se pegan uno y no dejan. Ah, sí, toca ser muy cortito. Entonces, para crear un tipo de pregunta de estos, vamos a la opción ordenamiento. Siguiente, la misma estructura de todo lo que hemos visto anteriormente, solo que aquí, cuando ya voy a empezar a colocar las preguntas, empiezo a poner, digamos, la pregunta es: ordene los textos en descendente. En orden descendente. Igual. ¿Qué orden es este? 1. Tú. Pero ya vamos a terminar. 2. Si necesito más espacio. Ellos dicen seleccionar el orden, ¿cierto? Que la respuesta, pero de la respuesta. El orden de esta respuesta. Yo quiero que la 1 sea la 1, 2, 3. Igual. Y le decimos previsualiza. Y ya, o sea, es ordenar eso. ¿En qué manera lo quiero ordenar?
dé clic en el ítem ordenar y arrastre hasta con la posición que considere correcta. Sigue el mismo procedimiento para todos los ítems. Entonces cojo el objeto que me interesa mover y lo llevo a la posición que me interesa. ¿Sí? Entonces acá, ¿cuál es? ¿Cómo sacó esa One, two, three, four. Listo. Enviar. Correcto. Un punto. Pero ¿cómo era? Se pone el ítem 1, ¿en qué orden quiere que aparezca? O en qué orden, ¿cuál es el orden correcto? Ítem 2, orden correcto. Está bien. No te quedó bien. No te quedó bien. Te hace revisar qué es lo que te quedó mal acá adentro. Sí, eso está malo. El orden debe empezar en 1. Entonces no colocaste el 1. Ítem 1 aquí, orden 1. Orden 2. Orden 3. Y ahí no tiene más, ahora sí ya le guardó. Pues ahora aquí, en la lupita. Entonces, es tipo ordenamiento. Siguiente. Nombre de la pregunta. Ahí es el enunciado que uno le da la... El enunciado va acá abajo. ¿Cuál es el orden correcto de los siguientes números de menor a mayor? Y entonces acá dejamos activo barajar para que me salgan siempre en desorden. Ítem 1, entonces menos 100. ¿En qué orden quiero que salga? Yo quiero que ese sea el primero. No que salga. ¿Cuál es la respuesta correcta? Menos 100. El siguiente, menos 10. Yo quiero que este sea en su orden el segundo. Menos 1. Yo quiero que este sea en orden el tercero. Voy a dejarlo ahí. Y le digo guardar cambios. Y aquí ya me sale. ¿Dónde quedó? Relaciona los términos. Aquí. Entonces cuando le doy previsualizar, me aparecen los tres términos. ¿Cuál es el orden correcto? Este sería el orden correcto. Correcto. ¿Sí? Miren que no es nada del otro mundo. Entonces lo podemos cruzar como es.
No, doble clic y aceptar.